Compartamos. ¿Están viendo la pantalla ya? Sí, Ok, perfecto. Bueno, ahí ya tenemos entonces. Bienvenidos y bienvenidas a la parte de este curso que la idea es que sea, le puse así, diseño mecánico inteligente. La idea es que hablemos y pongamos en práctica, en realidad no solo es conversar, sino también es poner en práctica, ¿verdad? Herramientas y de la realidad de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero dirigido y tratar de enfocarlo a nuestra área de ingeniería mecánica como tal, que siendo honesto, todavía no hay tanto, todavía no hay mucho como en otras carreras o como en otras áreas que ya se está aplicando muchísimo más. Em, entonces, hoy, para hacer un poquito la idea de los diferentes días, ¿verdad? La idea es que son 4 días, entonces hoy en el día uno, pues vamos a tener una pequeña conversación, una intro de qué es inteligencia artificial, de cómo realmente se aplica, de, de cuál es la verdadera inteligencia artificial versus la que nos enseñan o nos comentan en el mercado, ¿verdad? Como ahora que todos los teléfonos tienen alguna herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, para las fotos, filtros, que puedes usarlo para, por ejemplo, predecir o revisar la forma en la que se estamos escribiendo, que está el ChatGPT, que está Gemini, ¿verdad? Que todo esto son inteligencias artificiales, pero pues hay muchos tipos y hay muchas cosas y entonces vamos a como segmentar un poco. Entonces vamos a hablar de intro, definiciones, vamos a plantear un poco qué se está haciendo y ejemplos de qué se hace para otras carreras en general, ya más científicamente, y también vamos a hablar un poco de qué se hace en el área de nosotros de mecánica como tal. Y vamos a poner en práctica, em, pues, nuestro primer modelo de Machine Learning como tal. Entonces, vamos a hacer nuestro primer modelo de Machine Learning, que en resumen se le escribe ML, ¿verdad? De Machine Learning como tal. Eso para el día uno que va a ser hoy. Luego, entonces, nuestro día 2 vamos a poner más práctica, más profunda, decirlo así, con algoritmos de inteligencia artificial. Y vamos a aprender también a búsqueda de datos para ingeniería mecánica, porque al final el tema con la inteligencia artificial es que se ocupan muchos datos y por eso es que se hace hasta ahorita, en esta época, porque hasta ahorita tenemos tantos datos y una buena forma de accesar a esos datos, porque también antes había muchísimos datos, pero todos estaban muy estáticos. En librerías había que ir a la biblioteca a buscar los datos, ¿verdad? Teníamos todo en papel, en cambio ahora es mucho más fácil de accesarlos y de utilizarlos como tal. Entonces vamos a hablar el segundo día de cómo buscar esos datos y cómo prepararlos, porque tampoco es que yo llego y busco datos y nada más ya comienzo a usarlos. Hay que buscarlos, hay que filtrarlos y hay que revisar que la información que quiero utilizar para mi algoritmo, para mi análisis, pues sí me funcione, que sí sea información veraz, que sea bien segmentada y clasificada, porque muchísimo de lo que puede definir si sirve o no un algoritmo, al final va a ser la información, la data que estoy usando. Si está bien segmentada, si está bien clasificada, va a facilitar muchísimo que al final no tengamos problemillas de los resultados y que sea más veraz y confiable en nuestro algoritmo. Luego, en nuestro día 3 vamos a cambiar un toque el chip y vamos a pensar ya en software. Vamos a pensar en
vamos a llamarle software CAD, pero en realidad es software más de que, en general de mecánica. Entonces vamos a hablar de software CAD y software de análisis de elementos finitos también, con herramientas de inteligencia artificial. Algunos ya lo tienen integrado, entonces ya hay softwares que tienen sus propios componentes o complementos también que nos permiten aplicar o implementar de una vez de técnicas de inteligencia artificial. Y hay otros que no lo tienen, pero que podemos, por aparte, en otro código, en otro programa, correr nuestro modelo de inteligencia artificial con datos que podamos tener ya en un modelo 3D de una pieza o inclusive podría ser algo más complejo ya, por ejemplo, de un ensamble. Entonces, ¿cómo hacemos esas conexiones? ¿Sí? Y nuestro día 4, en nuestro día 4 que sería nuestro último, el miércoles de la semana que viene, en ese va a ser más bien como una ejecución de un proyecto. Entonces, en ese, ya con lo que hemos aprendido, ustedes, pues vamos a hacer una división en grupos y con diferentes temas que van a tener que aplicar alguna herramienta de inteligencia artificial o hacer su propio modelo o algo por el estilo para resolver plantear una solución en realidad para una problemática que se va a poner, que yo les voy a asignar. Entonces, la idea es que esa parte más bien sea de ejecución, es como pensar en un proyecto corto, ¿sí? De una sesión realmente. Entonces, eso como para tener un poquillo la idea de la dinámica y lo que vamos a estar haciendo. ¿Sí? Igual, la idea es que esto sea más como conversación, ¿verdad? En cualquier momento, entonces siéntanse libres de interrumpir, pueden levantar la mano, pueden, ¿verdad? Hacer cualquier consulta que prefieran en cualquier instante para que lo tengamos y para que esto sea bastante fluido y dinámico realmente. Ok, entonces, antes de empezar, yo voy a comenzar a hablar y aquí contarles un poco. ¿Qué entienden ustedes ahorita? O sea, hoy, 2025 ya, ¿qué entienden ustedes por inteligencia artificial? Si yo les digo, ok, vamos a usar inteligencia artificial, ¿qué entienden ustedes? ¿Qué han hecho con inteligencia artificial? También cuéntenme un poco qué han probado, para qué lo han usado. Quisiera que todos los que tengan chance me cuenten un poquillo más o menos antes de comenzar, si alguien lo ha probado. Yo pensaría como ChatGPT y esas cosas, ¿verdad? Ok, Eh, ajá, Tal vez, bueno, se usa mucho como para investigar, como para encontrar fuentes más fácil, eh, para revisar redacción, lo uso bastante, y para como darme una idea no sé, digamos, si tengo que escribir algún marco teórico de algún laboratorio o algo, como más o menos como por dónde empezar, o más o menos como una guía lo uso. ok, ok. Y también como para usar, bueno, yo lo uso como para hacer tablas de Excel a veces, y pasar las tablas de Excel a LaTeX, porque puede ser algún toque tedioso, siento. Entonces, más fácil como hacerlo en ChatGPT. Convertir tablas de Excel a látex, ok, está útil. Ese no lo he probado. Entonces vamos a Y- ponerle por acá, puede ser tareas tediosas. No queremos hacer de una a una o, ¿verdad? Como muy manualmente, sino que queremos algo más ágil. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más, Mario? eh, bueno, también un poco para programar, porque, bueno, cuando hicimos el proyecto, a mí me tocó hacer el micromouse, no sé si se Ajá, acuerda, profe. sí, Entonces sí, sí. no fue tan fácil como, o sea, no era tanto las bases que uno tiene de programación no son tan buenas. Entonces usé mucho eso como para revisar
y poder guiarme. Ok, buenísimo. Sí, eso me gusta también de este curso corto, que también tenemos gente de muchas estatus o niveles en la carrera, ¿verdad? Hay gente como más ya terminando. De hecho, creo que había algunos que se inscribieron que están solo con la tesis ahorita. Y hay otros que tal vez están en segundo o tercer año, una cosa así, ¿verdad? Entonces ya vamos. La idea era mantenerlo a un nivel medio avanzado. Principalmente lo que me interesa es que ya tengan conceptos del diseño mecánico, por lo menos de la parte de uso de software CAD, que entiendan un poquillo más o menos como la idea de qué se espera que haga gente de ingeniería mecánica, ¿verdad? Ya trabajando. Entonces, esa es más o menos la idea y la razón por la que no queríamos que fuera gente como desde el muro, desde el mero principio. Sin embargo, lo que vamos a aprender es, en general, espero o supongo yo, muy nuevo para la mayoría. Sí vamos a programar desde cero, porque es importante para entender el método general o real de la inteligencia artificial. No, a ver, no es tan profesional nada más llegar y usar herramientas que ya existen, por decirlo así, se vale, y vamos a comentar cuándo se vale y para qué sí y para qué no, cuándo es necesario hacer mi propio modelo, pero entonces es mucho más profesional saber hacerlo desde cero. Entonces vamos a comentar un poco de esas cosillas y practicar un poco por ahí. Y también porque al final de la inteligencia artificial es software. eh, y la ingeniería mecánica se tiene que modernizar, se está modernizando en los países del primer mundo, en las mejores universidades y centros de investigación, a gente que también, ok, sabe de mecánica, pero tiene que hacer esa interfaz entre la información como está ahorita, como se accesa ahorita, a ya la interfaz real, ya el elemento físico. Entonces, por ejemplo, hay laboratorios que se encargan de básicamente plantear todos los análisis de ensayos que se han hecho. Imagínense un montón de ensayos que se han hecho, por ejemplo, para pruebas de tensión de un tipo de probeta de X metal. Listo. Entonces se hacen los diferentes ensayos, se tiene toda esa información en las tablas, que las condiciones de la temperatura, la máquina, las fuerzas, etcétera. Y eso está ahorita en un catálogo, en un set que solo es de la compañía específica. Y si agarramos eso para poder hacer nuestros propios diseños, nuestras propias mejoras a la metodología, a los materiales, entender cuáles sí, cuáles no, entonces vamos a mejorar el proceso al final de cuentas de diseño y por eso el nombre de este curso corto, diseño inteligente, es tomar la información que tenemos y manipularla correctamente. No es nada más como comenzar a ver manualmente a ojo, mira, este dato sí calza con este otro, mira, en este momento esa prueba falló, seguramente si la hago ahorita va a volver a fallar, o con este otro dato, con este otro cambio de esta variable, del parámetro, no sé, cambio esta dimensión y ahora sí ya va, no va a quebrarse la probeta. ¿Cómo saber ese tipo de cosas? Entonces, esa es también parte de la idea de lo que quiero que vayamos dominando o aprendiendo al menos ahorita. Cuéntame, ¿qué más? ¿Alguien ha usado la inteligencia artificial para algo diferente? ¿La han usado en fotos para borrar, por ejemplo, elementos? Toman una foto y borran a alguien o alguna cosa que no les gusta del fondo. Cuando sale gente de fondo de las fotos, que siempre hay alguien estorbando. No me acuerdo cómo se llama la herramienta, pero yo lo he usado para quitar gente del fondo. Ajá. Sí, eso también es inteligencia artificial. Ok. Y también, Eh, digamos, cuando tengo una ajá. imagen ahí con demasiado texto y da pereza como pasarlo a redactar todo, simplemente de tirarle a ChatGPT que saque el montón de información de la imagen que no puedo redactar. Ok. Ok, ok, genial. Ahora vamos a ir entrando ya en definiciones pues un poco más formales, ¿no? Entonces, ok, tenemos, hablando de inteligencia artificial en general, entonces en general podemos decir que le llamamos a esto inteligencia artificial porque al final de cuentas es creado por el hombre, ¿no? Eso es lo primero que decimos. Entonces,
Es completamente artificial porque fue generado por nosotros. Se le dice inteligencia porque es capaz de tomar decisiones. Ahora bien, el detalle es que sigue sin ser tan, podemos decir entre comillas, inteligente como nosotros los seres humanos porque no puede tomar tantas decisiones en tantos ámbitos o categorías tan distintas como podemos las personas. Tal vez no puede decidir qué salsa usar o ponerle a X comida, pero sí puede decidir cuál es la mejor manera de borrar una foto o de borrar un elemento de una foto, por ejemplo. Entonces, todavía tenemos inteligencias artificiales que están muy enfocadas. Ese es el detalle también que tenemos. Todas las inteligencias artificiales son muy enfocadas en una tarea. Y eso en general va ligado a lo que prácticamente se usa en la mayoría de inteligencias comerciales que nos venden, que nos dicen, mira, es que tal teléfono celular ya tiene inteligencia artificial. Es que este videojuego tiene inteligencia artificial para que entonces cuando usted lo está jugando, valga la redundancia, sintas como que el reto es un poco mayor o que se adapta a sus habilidades de jugador. Eso ya está pasando también. Entonces, cuando usted juega, si es alguien como muy bueno o no tan bueno en en esa categoría, entonces el juego se va adaptando para que usted lo sienta casi siempre al mismo nivel. No importa si está jugando X persona o la otra persona, cada vez el juego se va a ir adaptando. Entonces, eso al final de cuentas es lo que se llama machine learning o traducido, pues el aprendizaje máquina como tal. Entonces, en este concepto hay básicamente una parte importante de aprender, otra parte de testeo o pruebas y otra parte que ya es la implementación. Entonces, cualquier algoritmo, que así se le llama a un lenguaje de programación, a una fórmula, al final de cuentas, es una fórmula que nos dice, mira, ok, si usted tiene esta fotografía y le querés borrar los reflejos a la fotografía, entonces tengo que haberle puesto muchas fotografías al algoritmo y decirle, ok, esta foto tiene un reflejo en esta zona y le hago un círculo en esta zona como cuando voy a cortar un elemento de la imagen ya manualmente, así el mejor estilo de selección de imagen. Entonces digamos que yo acá en vez de, entonces yo llego y hago un círculo en la imagen y le digo, ahí hay un reflejo. Entonces la imagen va aprendiendo qué características tienen esos píxeles que representan un reflejo. Entonces hago lo mismo con más fotos. Y ya después le digo, ok, estas otras fotos, dígame cuáles tienen reflejo y cuáles no. Entonces, esa es la segunda etapa, la de testeo. En el testeo, básicamente yo le suministro información con características semejantes, algunas que sí, otras que no. Entonces le voy a dar unas fotos que tengan reflejo, otras que no tengan reflejo, y voy a determinar, según lo que me diga el algoritmo, cuáles sí me sirvieron y cuáles no. Eso ya vamos entrando en categorías de algoritmos de Machine Learning. Ahorita vamos a clasificarlos correctamente. Entonces, ya dependiendo de los resultados, yo voy puliendo, voy iterando mi diseño y voy diciendo, ok, mi algoritmo falló en estas otras. Puede ser porque la fórmula me está faltando X característica de incluir. O mira, no tomé en cuenta la luz. Entonces, tal vez las fotos que están bien iluminadas sirve, pero para fotos más oscuras no me está detectando correctamente. Entonces, son ese tipo de características las que tenemos como científicos al final de cuentas, o en este caso, pues futuros ingenieros e ingenieras, ir determinando qué me está sirviendo y qué no del algoritmo, e irlo iterando hasta que ya me funcione en un mayor porcentaje de las veces, porque nunca va a ser perfecto y siempre debería estar en constante iteración y constante mejora. Y eso es otro punto importante. Y es lo que pasa, por ejemplo, con los desarrolladores de los teléfonos Samsung, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, este tema del borrar las fotos con reflejo. Entonces le borras el reflejo a las fotos para que no, ¿verdad? Para que se vea mejor la foto. Entonces hay gente o hay un equipo específicamente encargándose de agarrar más fotos diferentes y ver a cuáles sí le sirve, a cuáles no, las que falla, por qué falla y tratar de pulir el algoritmo según eso. Entonces, ya la otra parte, que ya es la donde se vende, donde suena bonito y donde suena famoso, es en la implementación, donde ya te venden un teléfono que dice, ok, ya él tiene integrado esto, ya esa función es parte de.
porque ya ellos probaron lo suficiente como para sentirse de acuerdo en que, mira, funciona. Yo puedo decir que esto funciona en la mayoría de las veces, un 80%, un 90%, ya eso es eficiencia tradicional. Entonces, hablando de esto, tenemos varios tipos. Tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje, pues, no supervisado como tal. Y esto es Machine Learning, que al final de cuentas es una parte de todo lo que significa realmente inteligencia artificial, porque inteligencia artificial tiene muchísimas áreas distintas, pero lo que nos venden en la gran mayoría de aplicaciones es solamente machine learning, es aprendizaje de máquina. Entonces es un algoritmo que puede aprender a partir de información que se le suministró. Y cuando se le suministra de nuevo información parecida con las características semejantes, él nos da un resultado según lo que aprendió antes. Eso es machine learning. Hay otras cosas en la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay otra área donde más bien le decimos que solo aprenda o más bien que nos genere posibles decisiones. Entonces, hay muchas otras categorías, pero Machine Learning es de las principales y de las que más se ha utilizado comúnmente. Entonces, nos vamos a centrar en esto. Está dentro de lo que es inteligencia artificial, pero en la calle, por decirlo así, y la mayoría de empresas solo dicen inteligencia artificial y en realidad estamos hablando específicamente de Machine Learning. Entonces, eso es de las primeras cosillas que quisiera que quede claro por ahí. Ya más científicamente, más a nivel de laboratorios y en otras categorías, hay otras cosas que se habla también que son inteligencia artificial, pero nosotros nos vamos a centrar en esto porque es lo que más se usa en general. Por ejemplo, otro caso, en los bancos, no sé si ya sabían, pero hay otros bancos. Pues en Costa Rica no tengo conocimiento de que ya se aplique directamente, pero sí sé que se está trabajando. En, por ejemplo, yo, bueno, no. Algunos ya han sido alumnos míos, otros no, pero en general yo ahorita estoy con una maestría acá de computación y de hecho parte de lo que les voy a enseñar son cosillas que hemos aprendido por ahí, pero he tenido compañeros que están haciendo trabajo que están haciendo su tesis de maestría para algún banco. Entonces están haciendo una fórmula para poder calcular cuándo el BAC, me parece, cuándo le da un crédito a una persona o no para X categoría de crédito, ¿verdad? Digamos crédito para vivienda, por decir algo. Entonces, el algoritmo lo que hace es tomar la información que le suministra la persona. Entonces, por ejemplo, le calcula los montos de cuánto gana, cuántos años lleva de estar trabajando, qué tipo de trabajo es, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Si es profesional, si no es profesional, si reporta todo bien ante la caja, si no, si, ¿verdad? Si es independiente, un montón de información que normalmente es lo que nos piden cuando vamos a sacar un crédito, pero esa información de ahí es muy si la planteamos correctamente, si la pasamos a algo digital y la acomodamos de forma correcta, pues la podemos incluir en un algoritmo que nos diga y nos dé una respuesta. Mira, estudie todos los créditos que se han hecho antes. ¿Qué información tenían esas personas? ¿Qué características tenían esas personas para haberles decidido aprobar el crédito y otras a las que no se les decidió aprobar? También, ¿qué características tenían esas personas que no permitieron que se les aprobara el crédito? Entonces, a partir de eso, se genera un modelo. El modelo es nuestro algoritmo o es nuestra fórmula. Ese modelo nos va a decir al final, cuando yo le suministre información, todos los requerimientos que me pide el banco, se los suministro a este nuevo algoritmo y él me va a decir, ok, sugerimos aprobarle el crédito a la persona o no sugiero aprobarle el crédito a la persona. Eso es una decisión que hace mi algoritmo y mi aprendizaje máquina. Ahora, ahí hay muchísimos temas por hablar. Por ejemplo, está el tema ético. Yo podría llegar y decir, bueno, ¿y qué tan ético es que una computadora me decida si me van a dar el crédito o no? ¿Verdad? Uno podría enojarse por eso perfectamente. Entonces, ahí es donde entra ya la parte más ética y profesional de esto. La inteligencia artificial debe ser una sugerencia, igual que, por ejemplo, como lo han mencionado ustedes ahorita, de lo que ya vienen haciendo con ChatGPT. Si yo llego y le pido a ChatGPT, hágame un resumen de esto, lo correcto es que yo lo revise y me dé cuenta y ojalá que no nada más lo copie y lo pegue, ¿verdad? Para que por lo menos yo le haga una cierta redacción, que cure a ver si la redacción está bien, si es algo como que suena como yo lo diría o no.
Y eso también entra mucho en el tema de cómo me van a evaluar, por ejemplo, si alguien va a revisar lo que yo estoy entregando, ¿verdad? Si hablamos de universidad, trabajo o algo por el estilo, también hay que pensar un poquillo en eso. Pero realmente antes de eso, pensar en la parte ética, ¿ok? Lo correcto sería que sea una sugerencia y que yo decida, que lo tome como feedback, como una opinión de alguien que sabe mucho del tema o que puede darme un buen feedback del tema, pero no es determinante. No debería ser determinante el tipo de decisiones que nos sugiera la inteligencia artificial ya en aspectos meramente de la convivencia entre personas. Entonces, hay muchos otros campos, por ejemplo, cuando tenemos vehículos que se manejan solos, ¿verdad? Entonces, el vehículo tiene sensores para reconocer, típicamente por lo que se llama visión por computadora, donde detectamos los objetos a partir de cámaras, se procesan las fotos que se toman en tiempo real, ojalá, y entonces se detecta, mira, ok, lo que tengo al frente es un animal, entonces yo debería detenerme. Ese sería el algoritmo básico para eso. Entonces, no sé si sabían, por ejemplo, los automóviles de Tesla y algunas pruebas que hizo también el Google. Entonces, básicamente le dieron un montón de imágenes tomadas desde el dash de diferentes vehículos. Entonces era como personas caminando, bicicletas, y hubo un problema, creo que fue en uno de los vehículos de Tesla ya de hace años. Entonces hubo un problema porque el set de datos solo tenía personas caminando y bicicletas, pero separados. Hubo un momento donde el auto se enfrentó en la vida real, ya saliendo pues puesta en marcha, entonces el vehículo iba moviéndose y al frente hubo una persona que andaba con la bicicleta, pero la persona no estaba montada en la bicicleta pedaleando, sino que estaba caminando con la bicicleta al lado y las dos cosas. La forma, el contorno que dio eso para la cámara no permitió que el algoritmo reconociera que era igual peligroso. Entonces hubo un colapso y la persona tuvo que tomar el volante manualmente y ya hacer el freno y creo que de hecho pues frenó como apenas antes de poder impactar a la persona. Pero entonces eso fue porque solo se le suministraron información de personas caminando, bicicletas solas y personas montadas en la bicicleta pedaleando. Entonces eran tres casos que en principio uno podría pensar, bueno, suenan bien, suena que con eso ya puedo entrenar bien el algoritmo. Se les olvidó el otro caso, no se les ocurrió en ningún otro momento, entonces hubo un fallo por ahí. Eso también nos recuerda que lo que se ha hecho por personas, pues no va a ser perfecto. Ahora, volviendo por acá, entonces tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Creo que los nombres en general son muy descriptivos, pero básicamente la idea con el aprendizaje supervisado es que yo tomo información, un set de datos conocidos y ya etiquetados, que se les llama. Y esto es clave, que ya están etiquetados. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar un ejemplo más real. Supongamos que yo tengo monedas. Entonces, vamos a ver, porque aquí se pegó un toque. Me pegó un poquito la conexión, denme un segundo. Hmm, ok. Entonces, supongamos que yo tengo monedas de 100, monedas de 50 y monedas de 500. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, bueno, la etiqueta es el tipo de moneda, el valor de la moneda. Entonces, vamos a decir, y en general esto se habla en inglés, entonces vamos a usar también bastante el idioma. Entonces, la etiqueta sería
100, 50 y 500. Ese es el nombre donde yo quiero clasificarlos. Y el otro sería la característica o lo que en general llamamos el feature. Entonces vamos a tener el peso. Entonces vamos a decir el peso de cada moneda. Entonces supongamos que la de 100 tiene un peso 1, la de 50 va a tener un peso 2 y la otra va a tener un peso 3. ¿Ok? Entonces aprendizaje supervisado básicamente es que yo le digo, le doy un montón de datos, lo que llamamos un dataset. Entonces le doy a mi algoritmo de aprendizaje de máquina, que pueden ser varios tipos de algoritmos diferentes. Depende un poco de qué quiero yo implementar, de cuál es más complicado o no. Pero básicamente yo le doy un set de datos que está tabulado. Entonces yo tengo las etiquetas. Entonces tengo 50, 100 y 500. Y aquí tengo los pesos. Y digo, bueno, de 50 son el peso 2, entonces vamos a tenerlas aquí. 100 es el peso 1 y 500 es el peso 3. Entonces yo voy viendo cuántas tengo. Entonces esto realmente sería como así. Déjenme para acomodarlo bien. Entonces yo tengo moneda 1, moneda 2, moneda 3 y así voy hasta cuantas monedas yo quiera. Y voy a decir, ok, la moneda 1 tiene un peso 2, entonces es de 50. La moneda 2 es de 100. La moneda 3 es de 500. Y así voy porque yo las tengo a la mano, las monedas. Yo sé los pesos. Esta es información que yo ya sé. Entonces este es el dataset de entrenamiento que se le llama, de training. ¿Sí? La parte supervisada lo que hace es que digo, ok, primero se entrena el algoritmo, luego se prueba y acá se revisa y se le da feedback. ¿Sí? Entonces, supongamos, primero se entrena, luego se prueba, luego se revisa y se le da retroalimentación y así hasta que ya se implemente. Entonces, entrenar, ocupamos si yo tengo un set de datos que básicamente va a tener un label y un feature, al menos, como mínimo, tenemos que tener un label y un feature. Normalmente el label es el Y y el feature podemos pensarlo como el X si esto fuera un gráfico. Entonces yo tengo por acá el Y el X. ¿Sí? Yo puedo tener más features, yo puedo tener más características. Por ejemplo, si estuviéramos hablando más bien en vez de, además del peso de la moneda, yo podría decir el color o el diámetro. Entonces podría ser el diámetro de la moneda también es una característica que las diferencia, que me ayuda a diferenciarlas. ¿Cuál es el resultado? Saber de qué valor es la moneda, si es de 100 o si es de 50. Por ejemplo, el diámetro se usa mucho para las vending machine, las máquinas donde, ¿verdad? Pagamos y compramos alguna bebida o algún aparato por algún alimento y nosotros tenemos que insertar la moneda. Entonces, para diferenciarla, pues, el sistema lo que hace es detectar el diámetro de la moneda. Puede ser de una forma más mecánica y meramente física o puede ser como un sensor que detecta el tamaño. Incluso hay unos que les toman foto a la moneda y se dan cuenta del diámetro. Entonces hay muchas opciones, pero eso es otra característica. Yo puedo tener varias características y eso va haciendo mi gráfico, por decirlo así, en más dimensiones. Eso va haciendo el dataset más complejo, pero lo mínimo sería dos cosas. La etiqueta, que es nuestro y la característica que nos va a permitir diferenciar si es una u otra, que básicamente es el feature y sería nuestro X. Yo puedo tener varios features, normalmente depende del tipo de algoritmo, a mí me interesa un label en específico, pero yo podría hacerlo al revés. Yo podría decir que mi label sea el peso y mi feature sea más bien el tipo de moneda, el valor de la moneda. Entonces yo más bien digo, bueno, yo quiero que
si le digo que tengo una moneda de 100, él me sepa decir cuánto vale, cuánto pesa, perdón. Entonces, ahí sería al revés. Lo que era el X ahora va a ser el Y y viceversa. Se vale también. En muchos otros casos, yo puedo elegir cuál va a ser mi label y hacer algoritmos diferentes para el mismo set de datos, pero donde voy cambiando cuál es el label que me interesa clasificar. Ahora bien, la parte supervisada radica en que yo entreno con un set de datos que tengo y uso el mismo set de datos, un porcentaje de ese mismo set de datos, solo para probar si realmente me está dando resultados correctos o no. Y eso es importantísimo en inteligencia artificial y en general en cualquier algoritmo de aprendizaje de máquina que se haga. Yo tengo que agarrar un set de datos, digamos que tengo una tabla como esta de acá, la anterior, pero de 100 monedas. Entonces, yo tengo 100 monedas diferentes. Pueden ser 50, 25 y 25, o lo que ustedes gusten, pero son 100 monedas donde yo sé de previo cuáles son de 100, cuáles son de 50 y cuáles son de 500 y sé el peso promedio de ambas, porque al final de cuentas puede que no sean pesos exactamente iguales, ¿verdad? Entonces podemos tener un peso promedio por ahí. Y eso también va haciendo más realista nuestro algoritmo. La forma de entrenarlo, y esto en general para cualquier aprendizaje máquina, no importa si es supervisado o no supervisado, yo para el aprendizaje máquina tomo para entrenar un 80% del set de datos y para probar un 20%. Hay gente, hay científicos que ya van variando un poco y jugando con estos números, pero en general, y desde la base de un buen aprendizaje, esto es lo que se recomienda. Entonces, si yo tengo 100 monedas, voy a agarrar 80 de esas monedas para entrenar mi algoritmo y asegurarme de que la fórmula que él genera ya me pueda determinar correctamente cuando yo le doy un peso, me diga cuál es el valor de esa moneda de forma correcta. Para verificar si lo hizo o no, agarro las otras 20 monedas que yo ya conocía, porque en la tabla yo ya lo sé, pero quiero comprobar si él puede llegar al mismo resultado. Eso es lo que yo quiero comprobar. Y esa es la parte de aprendizaje de máquina. Entonces, esa es la parte de testing. En inglés, entonces esto sería el training y esto sería el test. Usualmente cuando me hago un algoritmo, lo primero que uno hace es partirlo. Entonces, cuando me dan un set de datos, perdón, lo primero que hacemos es partirlo, agarrar el 80% y convertirlo ahora como un set de datos de entrenamiento. Y luego el de prueba, agarramos un 20% de ese y va a ser el de testing. Dígame, Alejandro. Ah, primero, ¿se me escucha? ¿Aló? Ujú. Ok. Una pregunta. Ahí vi, ¿verdad? Que se explicó también que la prueba, ¿verdad? Se revisa si todo, si con ese 20%, si todo está bien, ¿verdad? Se está haciendo lo que se quiere que se haga y no hay ninguna como cosa rara, algo así en el algoritmo que se produjo. Pero mi pregunta es, una vez que uno hace eso y le da la retroalimentación, a la hora de volverlo a probar, ¿se utiliza ese mismo 20% o se va, o cómo se hace? O sea, o se utiliza otro dataset en el caso que se tenga. Sí, ok, Pa- es muy buena pregunta. Pues es bueno si usted tiene acceso a otros datos o a otro set de datos o fabricar otro set de datos, porque también las mejores tácticas es cuando usted puede fabricar sus propios set de datos, ¿verdad? Entonces usted hace un montón de pruebas, como que usted vaya al laboratorio y haga un montón de ensayos de X probeta y entonces agarra el total de ensayos que hizo en la primera semana, eso va a ser su 100% del set de datos, lo divide en entrenamiento y en testing, prueba su algoritmo. Luego va a hacer otras pruebas al mismo laboratorio, una probeta semejante, pero va a ser físicamente otra, ¿verdad? Y entonces agarras, generas otros datos y usas esos para volver a probar. En lo correcto o lo mejor es eso. Si no se puede, usted puede revisar con el mismo set de pruebas, porque al final de cuentas la idea es que este set de pruebas nos dé bien, nos dé correcto, pues ojalá todas. Entonces, la forma mínima que uno esperaría, sí, es verificar. Entonces, revisamos. Si las pruebas nos dijeron, ok, de las 20 digamos que 18 las pegó correctamente, pero dos hubo unas que las falló. Entonces, esa revisión se le dice. Y esa revisión en realidad es decirle al algoritmo, ok, mira, la 19 y la 20 las tuviste malas. El resultado correcto era este.
¿sí? Literalmente se le puede decir así. Entonces él ya vuelve a entrenarse sabiendo eso. Esos dos valores se le agregan acá al set de entrenamiento y otros dos que ya teníamos para el entrenamiento se ponen acá en el test de prueba, en el set de testing como tal. Entonces, vean que la clave también es mantener siempre el porcentaje 80-20. Ya no quiero tener 82 y 18. No, siempre tiene que ser 80-20. Entonces, los que fallé acá en pruebas, los paso ya corregidos al entrenamiento para que ahora sí él vuelva a entrenarse con ese set de datos de entrenamiento verificado. Y de los que teníamos antes de entrenamiento, agarramos aleatoriamente, ojalá, porque también hay mucha gente que lo hace muy a dedo, entonces ahí estás como jugando un poco con el algoritmo y estás como de puliéndolo a mano lo que debería de ser entrenado por sí mismo, ¿verdad? Por el algoritmo solito. Entonces eso es como trampa, por decirlo así, para que quede claro. Entonces, aleatoriamente usted elige si agarramos 5 de prueba que fallamos, entonces metemos esos 5 acá, ya corregidos, para que él sepa cuál es el resultado correcto y agarramos 5 que estaban en la parte de entrenamiento, aleatorios, cualesquiera 5, y los metemos en testing. Y ahora entonces volvemos a correr la parte de entrenamiento y después probamos y volvemos a verificar. Y ojalá así hasta que ya tengamos un 100% de los resultados del testing correctos. Ya con eso es como lo mínimo. Sería todavía mejor si puedes fabricar otro set de entrenamiento y otro set de pruebas y hacer otra corrida, pero ya con la primera versión revisada. Por ejemplo, diciendo, ok, mira, es que mi algoritmo de cuando el porcentaje o cuando el peso varía en .005 no lo detecta bien. Entonces tenemos que aumentarle, por ejemplo, la precisión en la cantidad de cifras significativas que estamos usando, por decir algo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte supervisada y nos sirve muchísimo para clasificación. Entonces vamos a ponerlo por acá. El aprendizaje supervisado nos sirve para clasificación y más exactamente para predicción. Porque entonces la idea de un aprendizaje supervisado es de cuando yo ya conozco el resultado que me interesa obtener y nada más quiero algo de la computadora, algún software que ya me permita hacer eso más rápido, porque al final eso es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, otro caso más de nuestra área. Yo tengo un motor, ¿ok? Y digamos que este es un motor eléctrico, ¿verdad? Entonces, acá al motor eléctrico, yo le pongo un sensor 1 y acá le pongo un sensor 2. Este digamos que está en la sección un poco más arriba y este está adentro en la carcasa por dentro. ¿Ok? Los sensores me van a detectar vibración. Entonces, yo agarro y grafico los resultados de mi sensor. Entonces digo, ok, bueno, aquí tengo sensor 1 y aquí tengo sensor 2. Vean que ya en este no tenemos un X y Y directamente, no todavía, porque esto va a ser de 3 ejes. Tenemos dos variables, va a ser el sensor 1 y sensor 2. Digamos que aquí tengo valores de vibración. Entonces yo voy graficando y voy diciendo, bueno, hoy tengo los sensores conectados, estoy midiendo, el motor está funcionando perfecto, no tengo problemas. Entonces grafico, bueno, mira, en el rato 1, en la primera prueba, el sensor 1 me dio 5 y el sensor 2 me dio 6. Entonces vamos a graficar por aquí por el 6 y aquí el 5. Entonces ese es el primer dato. Luego tengo otro que el sensor 1 me dio 10, pero el sensor 2 ya me dio 5. Entonces va por aquí. Tengo el tercer ciclo y en ese tercer ciclo el sensor 1 me dio como 3, pero el sensor 2 me dio 10. Entonces tengo por acá.
Y así yo hago diferentes corridas, diferentes pruebas, estoy fabricando mi set de datos. Y entonces tengo puntos por acá. Tengo más o menos esos puntos. La idea de que esto sea un algoritmo supervisado de clasificación es que yo digo, bueno, yo voy a enseñarle a mi algoritmo que esto es un rango de operación normal de mi motor. De manera que cuando los sensores uno y 2 me muestren un dato que esté por aquí, ya se pierde. Entonces, significa un error. Entonces, la idea sería que yo, este set que tengo acá, este set de datos, yo lo utilice, el total de pruebas que yo hice, lo convierta en mi set de datos. Eso quiere decir que lo tengo que diferenciar o separar más bien en 80-20, 80% para el entrenamiento, 20% para el testing. Con eso voy a fabricar mi algoritmo de clasificación para saber cuándo un par de valores del sensor 1 y el sensor 2 corresponde a un funcionamiento correcto o cuándo significa un error del sistema. Si significa un error del sistema, entonces yo puedo decirle automáticamente a mi PLC, a mi computadora central del motor, donde yo tenga conectado ese motor y esté leyendo los datos de los sensores, yo puedo fabricar mi propio algoritmo para decirle, ok, en el momento en que usted detecte que S1 y S2 están fuera de este rango normal, mándeme una alarma, detenga la operación, por ejemplo, y ahí puedo yo tomar la decisión, pero lo que va a significar es que tengo que ir a revisar ese motor porque está fallando. Eso es, por ejemplo, un caso para análisis o para detectar cuándo hacerle mantenimiento a un motor, por ejemplo. Y vean que solo ocupo dos sensores, un montón de pruebas, eso sí, para que él genere lo que se llama el set de datos y listo. Ya después yo puedo fabricar mi algoritmo con lo que vamos a ir viendo nosotros en este módulo. Eso es para analizar, por ejemplo, cuándo de tomar una decisión de mantenimiento. Es supervisado porque entonces yo le dije cuándo funciona bien el motor y cuándo no. Y eso es importantísimo también porque es la clasificación de Machine Learning de aprendizaje supervisado. Entonces, si yo le dije, estos puntos son operación normal, estamos bien, no se preocupe, perfecto. Ya él va entendiendo que eso está bien, que dentro de ese rango no hay problemas ni hay alarmas. Pero si yo le dije, mira, en el momento en que se salga de ese círculo, de ese rango, hay problemas, él va automáticamente a estar pendiente. Ese es un caso de aprendizaje supervisado. Ahora, el otro caso de aprendizaje no supervisado, este más bien es para, vamos a decir que es para, ok, bueno, tiene que haber igual un set de datos, mismos porcentajes, pero acá más bien es para descubrir información de los datos que tengo. Yo hago el aprendizaje no supervisado cuando quiero ver qué me arroja el algoritmo y vamos a entenderlo mejor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, el internet está parpadeante. Ya, listo. Ok, entonces, aprendizaje no supervisado.
Entonces, cuando tenemos esto, supongamos que yo tengo una situación así. Yo tengo el registro de notas de un curso ahorita que de un semestre, por ejemplo. Entonces tengo los nombres del estudiante, el carnet, tengo la fecha de un examen, vamos a decirlo así. Vamos a decir fecha de examen 1 y vamos a poner nota examen 1. ¿Sí? Luego podría yo tener también aquí, esto sería una tabla, ¿verdad? Entonces lo voy a dibujar pues como corrido por aquí abajo, pero la fecha 2 que sería la fecha 2 del otro examen, y tendría el examen 2, la nota. Y así voy, yo podría tener varias columnas en esta información, en este set de datos. Entonces, vean que aquí no necesariamente yo voy a tener un X y un Y. Yo no voy a tener necesariamente algo que me interesa obtener de una vez. Pero yo podría querer decir, en algoritmo más supervisado, yo podría decir, bueno, según el nombre del estudiante, adivíneme o trate de predecir qué tipo de nota va a obtener. Eso sería, de verdad, demasiado difícil y sería un algoritmo mal en muchos sentidos, éticamente, no tiene mucho sentido científico ni nada por el estilo. Pero yo podría querer tratar de hacer eso. Ahora bien, cuando tengo un montón de información así y no sé o quiero ver qué información me arroja el algoritmo, entonces yo lo hago con no supervisado. Lo que quiere decir que yo nada más agarro el total de la lista, digamos que aquí tenía igual, digamos que tenía 30 estudiantes. De esos 30 estudiantes, agarro el 80% y lo uso para entrenar, agarro el otro 20 y lo uso para pruebas, a ver qué me arroja. Siempre es el mismo método, 80-20. Entonces, de los 30 estudiantes, sí, el algoritmo al final me dice, mira, ok, bueno, resulta que de lo no supervisado, al final vos tenés algo así. Entonces decimos, yo podría obtener dos grupos. Entonces podría obtener, ok, aquí digamos que van los carnets. Y aquí viene la nota del examen 2. Entonces podría resultar que los carnets B del B0 al B5 y del B5 al C0 tuvieron notas que van rondando ciertos puntos. Entonces digamos que estos son lo que se llaman clusters, porque así se les llama. Entonces estos son los llamados clusters de información. Entonces, tal vez yo como profe o como persona que estoy analizando esto, no noté en el montón de datos que tengo que las personas en estas categorías de carnet, según el carnet, que según eso yo podía más o menos determinar en qué tipo de nota iban a obtener, si iban a tener una nota por encima de que es de un valor X, por no decir ahí cualquier cosa. Entonces, más abajo de X eran los de carnet de B0 a B5 y más arriba eran de B5 en adelante. Listo. Pero eso lo obtuve porque yo no me di cuenta y yo no esperaba obtener algo así. No se me ocurrió esa clasificación de que según el carnet me dijera la nota, por ejemplo. O yo nada más quería ver, ok, de toda la información que tengo, a ver qué encuentra el algoritmo. Porque él va a tratar de hacer grupos automáticamente. Esa es la idea del algoritmo típicamente de aprendizaje automático. Entonces él va a tratar de hacer grupos para poder clasificar la información lo más posible. Eso es lo que siempre va a tratar de hacer. Entonces, así como me salió este gráfico de nota examen 2 y carnet, me van a salir otros que no me sirven para nada realmente.
por ejemplo, me va a salir alguno que yo podría graficar, el nombre, carne. Entonces de ahí este va a tener puntos por un montón de lados. Y no puedo realmente hacer clusters ahí, porque todo está muy distribuido. Porque ahí, claro, según el nombre de carnet no hay mucho que segmentar. Pero yo podría también decir, bueno, mira, según la fecha del examen, la nota del examen uno le fue mejor. Entonces, entre más cerca fuera la fecha del examen, del, qué sé yo, de las vacaciones o del final de semestre, le fue peor o le fue mejor. Entonces, yo podría tratar de determinar esa información a partir de ahí. Un caso más aterrizado para nosotros sería como que yo haga un montón de pruebas, de ensayos. Entonces, digamos, otra vez, hacemos ensayos. Digamos que hacemos ensayos de tracción, por poner un ejemplo específico. Y entonces tengo, ok, el material como características, por ejemplo. Entonces tengo el material, tengo el ancho, tengo el largo. Yo podría decir hasta la hora, la temperatura, ambiente. Y a partir de estos datos, entonces yo podría comenzar a generar ya mi propio set de datos. Este es mi set de datos. Podría decir, ok, elongación, fractura, se fracturó o no se fracturó, o podría decir inclusive la zona de fractura. Entonces yo podría tener toda esta información para diferentes ensayos de corrección que hice. Y si yo digo, bueno, mira, es que yo quiero determinar específicamente lo que me interesa para mi proyecto, para mi análisis, para el trabajo que estoy haciendo ahorita en la U o ya en la calle, ya en una empresa. Entonces yo quiero determinar si el material me afecta en la zona de fractura. Si el material me afecta en la zona de fractura. Entonces ya es algo más específico. Ahí es ideal hacerlo por algoritmo supervisado. Pero si yo quiero ser todavía más arriesgado y decir, bueno, ahí yo tengo todos esos set de datos, vamos a ver em, qué me dice un algoritmo de inteligencia artificial, a ver de qué encuentra. Tal vez hay alguna clasificación que yo puedo tratar de trabajar después. Por ejemplo, yo podría encontrar que si el ancho es mayor a 10 milímetros, siempre va a fracturarse, por decir algo. Pero eso tal vez lo encuentro a partir del algoritmo no supervisado, porque a mí no se me ocurrió esa clasificación, no se me ocurrió que eso pudiera pasar así. Entonces, para eso es el algoritmo no supervisado, para descubrir información a partir del set de datos que yo tengo. Y ven que también puede servir muchísimo, porque hay gente que nada más llega y agarra un montón de pruebas, tiene mucha información de las pruebas, pero realmente no sabe mucho qué hacer con eso. Entonces empieza primero por un algoritmo no supervisado, hace unas corridas en el algoritmo no supervisado, obtiene una clasificación y ya después comienza a pulir esa clasificación haciendo pruebas específicamente para ese tipo de, valga la redundancia, clasificación. Entonces, por ejemplo, acá, como que yo llegara y digo, ok, bueno, según si el ancho es más de 10 va a fracturarse. Ah, ok, entonces voy a hacer todavía más anchos más diferentes y voy a poner más cuidado, siempre todos del mismo material. El ancho es lo único que voy a variar y voy a determinar si la zona de fractura específicamente o si sí se fracturó o no. Entonces ya comienzo a tener menos variabilidad de las demás características y solo hago varianza en una de las características que ya en este momento me interesa porque lo determiné a partir del algoritmo no supervisado. Y ahí, ahora sí ya puedo aplicar alguno que sea supervisado para ir puliéndolo y obtener un dato o un algoritmo, una fórmula más específica y que me pueda dar datos mucho más certeros y más eficientes. Yo puedo estar más seguro de lo que me está arrojando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien con alguna pregunta? De momento, ideas. ¿En algún curso han peloteado o hablado algo parecido a esto? ¿No? ¿Sí? No, profe. ¿Sí?
Bueno, entonces vamos continuando. Profe, Sí, entonces el aprendizaje no supervisado es realmente como aprendizaje, digamos, sino como que arroja la clasifica. a ver, él aprendió. Él aprendió, pero aprendió cosas que le son útiles, que me pueden ser útiles a mí y cosas que no son útiles. Es exactamente lo mismo que cuando a mí me dan algún dato random en una conversación. Por ejemplo, me dicen, mira, usted sabía que en las Filipinas se usa tal tipo de zapato por tal cosa. Tal vez eso a mí no me sirve para nada, pero es un dato que sé o que me contaron ahorita y que yo lo aprendí como persona en una conversación. Es básicamente la misma idea, solo que aquí en la inteligencia artificial, en el algoritmo. Él aprendió, entonces en este caso, que si tenés un carnet de tal tipo, entonces la nota de tu examen 2 fue de tal manera. Y tal vez se aplica muy parecido para el gráfico de la nota del examen uno con el carnet también. Pero entonces, como les decía, hay otro gráfico que es el nombre del carnet y ahí no hay ninguna asociación. Él aprendió que ahí no hay ninguna asociación. Eso no le sirve de nada, ni a mí tampoco como investigador, pero sí, es algo que se aprendió. Entonces, pues siempre se aprende, pero sí, la idea del algoritmo no supervisado es principalmente detectar clústeres de información que yo no he encontrado previamente o que no se me ocurrieron. Entonces, descubrir clasificaciones en mis datos y esto funciona y pensemos y entendamos también que todo esto de la inteligencia artificial es para implementar cuando yo tengo realmente muchos datos. No es como que van a llegar a Metro, ¿verdad? Y agarrar esto para, qué sé yo, 20 pruebas que hagamos de un ensayo. Ahí no tiene mucho sentido hacer esto de inteligencia artificial, sino realmente sirve cuando tengo muchos datos, ¿ok? De hecho, esto se aplica mucho cuando se habla en informática o bueno, en computación de lo que se llama Big Data, que ya son miles o millones de datos, ¿verdad? De redes sociales, temas de finanzas, temas de, por ejemplo, la bolsa de valores, etcétera, etcétera. Temas de, por ejemplo, emisiones de gases, cosas que realmente es mucho lo que tenemos en datos, muchos datos. Pero sí, la idea es que entonces el de no supervisado nos sirve para encontrar clusters, para encontrar lupitos de información y el supervisado es cuando yo quiero algo enfocado. Ok, gracias. Con gusto. Ok, vamos a ver, déjeme revisar que se me está olvidando por acá. Ahora bien, algo que también nos pasa, como les decía antes, en mecánica todavía no hay muchas áreas o empresas que estén utilizando esto. Entonces, este curso corto lo quiero clasificar o lo quiero segmentar en dos categorías primero. Y lo que estamos hablando ahorita es la parte clasificación, que me sirve mucho como para tareas de detectar cualidades y relaciones entre las características. También vamos a decir que nos sirve mucho para predecir resultados, que es muchísimo lo que se utiliza, ¿verdad? Pues a nivel más comercial, pero todavía no tanto en la ingeniería mecánica. Entonces, predecir resultados es como el caso de ahorita del motor y de cuándo darle mantenimiento. Entonces, yo igual, por ejemplo, podría decir, bueno, mira, si voy a poner un tipo de aceite tal tipo en la máquina, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cada cuánto voy a tener que estar cambiando el aceite? Entonces agarro un montón de datos previos de un tipo de máquina o ojalá de ese tipo de máquina semejante, ¿verdad? Y con diferentes aceites o al menos un tipo de aceite y agarro esos datos para entrenar mi modelo, luego otros datos para probarlo y verificar que si los resultados calzan o no calzan y después ya lo puedo implementar en mi máquina nueva que estoy diseñando para decir, bueno, si le pongo tal tipo de aceite y funciona hace tantos ciclos de funcionamiento, entonces va a fallar o tengo que ya cambiar el aceite después de tantos ciclos o de tanto tiempo. ¿Sí? Entonces,
Eso me puede servir para predecir resultados. Ahora bien, como les decía, no hay que menospreciar el tema de práctica, de testing, porque mucha gente agarra y nada más pone un montón de datos para entrenar y el testing lo hace de una vez ya en la calle. Entonces dice, no, sí, ya este algoritmo se entrenó, ahora nada más le póngalo a probarse, a ver qué. Y esos son los algoritmos que fallan. Esos son los algoritmos de inteligencia artificial que después no se siente que funcionen porque nos dan muchos problemas, porque a veces nos dan un resultado, a veces nos dan otro, porque no está pulido correctamente. Entonces, siempre es importante curar o mantener el 80-20 de datos que yo ya conozco los resultados, que yo ya sé. Entonces, entrenarlo con una parte y probarlo con otra, pero todo ese set completo del 100% yo lo conozco, no es algo que me estoy inventando, no es una prueba nueva que estoy haciendo. Y ya hasta que eso esté pulido, lo puedo poner a funcionar para casos completamente nuevos. Entonces, esta parte de clasificación de la inteligencia artificial nos sirve mucho para eso, para predecir resultados, detectar cualidades y relaciones entre características. Y además de la clasificación, vamos a hablar de otra parte que ya muchas veces la he mencionado en varios cursos, principalmente, por ejemplo, en el de dibujo, cuando a alguno le ha tocado conmigo, que es lo que se llama hoy en día el diseño generativo. ¿Sí? Que esto no es nuevo realmente, lo que es nuevo es irlo aplicando a piezas mecánicas, porque diseño generativo es básicamente diseño generativo en computador, entonces podemos el diseño generativo CAD, donde básicamente yo le digo, ok, hágame una esfera con 5 huecos. Entonces él me va fabricando la esfera con los 5 huecos. Antes era muy artístico. De hecho, si ustedes ponen, por ejemplo, en X, ¿verdad? En lo que antes era Twitter, em, y pones diseño generativo, te van a salir un montón de notas más para visuales, gente más de arte, DJs, cosas así, que lo que hacen es que nada más le ponen un software en línea posiblemente, hágame tal tipo de escenario, o tal fondo, o tal cosa. Entonces la computadora lo genera y ya tenés el 3D y puede ser hasta una animación o algo por el estilo, y fue diseño generativo, porque él no tuvo que ponerse a hacer la geometría, las extrusiones, ¿verdad? Los colores, todo eso no hubo que hacerlo, lo hizo la computadora, el software. Entonces, ese es el diseño generativo, el primero que hubo. Luego, ahorita ya se ha comenzado a implementar, pero para la parte de diseño mecánico. Va muy ligado a conceptos que vamos a revisar y revisar slash aprender, porque ¿verdad? Puede que estemos en niveles diferentes acá, pero que los vamos a revisar y aprender en la tercera clase. Entonces, esto de diseño mecánico, ocupamos sí o sí lo que es el diseño paramétrico. Entonces, que todas nuestras cotas, básicamente eso lo que quiere decir es que todas nuestras cotas se conviertan en variables. Pueden ser variables de un Excel, ser variables de una hoja de texto, por ejemplo, un archivo de texto. Pueden ser lo que queramos, pero tiene que ser variables computacionales, eso sí, porque vamos a poder hacer simulaciones. Entonces, el diseño paramétrico, ocupamos simulaciones iterativas. Aquí va muy ligado al análisis de elementos finitos, que es básicamente como aplicar el diseño de elementos de máquinas, pero a través de la computadora. Entonces aplicamos diseño de elementos, análisis de elementos finitos para darse cuenta cuando una pieza va a fallar o no. Entonces, si la pieza va a fallar, eso debería arrojar un resultado a un script o un programa, por decirlo así. Ese programa es lo que en algunos softwares ya está integrado y en otros no. Entonces yo puedo hacer el análisis de elementos finitos, pero hasta ahí queda. El resultado yo lo tengo que visualizar, yo lo tengo que interpretar, tengo que hacer el análisis de resultados, tengo que decir, mira, la pieza se está quebrando. Entonces yo manualmente voy a ir a cambiar la variable del ancho, por ejemplo, y digo, ok, ahora vamos a hacer otra corrida de elementos finitos otra vez, pero ya con este nuevo ancho, a ver si la pieza se vuelve a quebrar. Eso es
el proceso normal de diseño mecánico, pues por software actualmente. Diseño generativo básicamente es que hace todas esas corridas y me arroja diferentes resultados que no se quiebran. Y yo elijo cuál es el que más me gusta, cuál es el que sale más barato de fabricar, cuál es el que sí, para el que sí me alcanza la cantidad de material que ocupamos, cuál es el que cumple con la geometría, cuál es el que pareciera que va a tardar más ciclos antes de fallar. Ese tipo de cosas son las variables adicionales que yo puedo tomar en cuenta para decidir, ok, mira, voy a elegir este resultado o este otro. Ese resultado de un programa es parte de lo que vamos a hacer nosotros también. Ese programa, por ejemplo, puede ser en MATLAB o puede ser un código directamente de Python, como lo vamos a trabajar. Bueno, ahora vamos a usar Python para comenzar con aprendizaje de máquina como tal. Vamos a aprender a empezar suave y es desde cero, no se preocupe, y no tiene que ser como un programa muy elaborado tampoco. Suena más de lo que es realmente y también es porque, a ver, como les decía, para todo esto es importante saber desde cero y más que solo usar programas que ya existen y que dependemos de que una empresa privativa y nos dé el chance de usarlos o nos haga la validación para usar cierta técnica u otra. Es siempre mejor poder dominar uno, cómo estamos haciendo nuestro análisis y nuestro estudio. Ok, entonces, diseño generativo básicamente es lo que nos permite hoy en día que yo le diga, por ejemplo, quiero hacer un casco para bicicleta, pero quiero que use la menor cantidad de material posible. Quiero que me proteja de la mayoría de golpes que han sufrido las personas en bicicleta que les ocasionan problemas de parálisis, problemas de derrames internos, por ejemplo, ¿verdad? En la parte cerebral. Quiero que haya todos los problemas graves que han sufrido las personas a través de debido a golpes por no utilizar casco. Entonces quiero saber dónde fue el golpe y quiero hacer un casco que me proteja de eso, que pese lo menos posible y que si se moja no importa. Digamos que esas son mis variables de diseño y que eso es lo que a mí me interesa. Entonces, yo básicamente le voy a decir, ok, estas son las fuerzas que ocupamos, estas es las opciones de material que yo tengo. Digamos que primero lo quiero quiero hacerlo en madera, por decir algo. Quiero hacerlo en bambú, porque en Costa Rica tenemos mucho bambú, por ejemplo. Entonces, ya le asignamos el material, le decimos dónde están las cargas, cuál es la geometría mínima que él debe de tener. Entonces, por ejemplo, le decimos un tamaño de casco, ¿verdad? eh, Podemos decir un tamaño básico, así como tallas, y al final de cuentas la cabeza también tiene tallas, entonces le podemos decir una talla promedio o un rango de tallas, y le decimos que nos genere el casco que cumpla con todo lo que le dijimos. Le indicamos, todas las variables tienen que estar por debajo de cierto valor. Entonces, él va a hacer simulaciones de elementos finitos probando. Mira, ok, ¿qué pasa si tengo solo un 20% de un casco normal que es completamente lleno, ¿verdad? Supongamos que ese es el 100%. Entonces le digo, ¿qué pasa si tengo solo el 20% del material del casco? Entonces, bueno, ¿y qué geometrías le voy a dar? Entonces, voy a hacer unas 500 formas diferentes. Entonces la computadora propone por sí misma diferentes geometrías que siempre se conecten y que cumplan las diferentes variables y hace simulaciones de elementos finitos para las 500 pruebas o las 500 versiones del casco. Entonces se da cuenta, mira, estas se quebraron. Entonces las que vayan fallando automáticamente las descarta. Ni siquiera nos van a aparecer como resultados o nada más nos va a aparecer esta falló. Listo. Ok. Entonces las que sí van resultando las va dejando como un check porque funcionan y cumplen. Pero digamos que de esas 500 solo 30 realmente valían la pena y no se quebraron. Uno podría pensar que las otras 470 fueron un desperdicio de tiempo, pero en realidad no, porque él está aprendiendo a partir de eso. Entonces, luego va a hacer otras con un 30% de densidad del casco. Luego otro con 40%, 50% y así vamos subiendo. Ahora, ese es un parámetro que yo le puedo asignar a la hora de generar el programa que va a crear todas las diferentes versiones. Yo le puedo decir, bueno, vaya de 10 en 10 de la densidad del casco, con esto como un 100%, por ejemplo, una referencia. Entonces, él va a ir tomando y va a decir, bueno, este es mi 10%, este es 20, este es 30 y así va. O yo le puedo decir, bueno, haga pruebas solo con el 30%, el 60, 80 y 100. A ver qué tal.
Entonces va específicamente a trabajar en esas categorías. Eso sigue siendo supervisado, pero para generar piezas mecánicas. Que eso es lo que nos... A ver, esa es una de las aplicaciones más importantes hoy en día de la inteligencia artificial para la ingeniería mecánica. Diseño mecánico de piezas, pero a partir de simulaciones completamente. Entonces yo nada más le digo, bueno, mira, tengo estos diámetros, quiero que haga una variación de diámetros para este eje, desde 10 milímetros hasta 20,25. Entonces quiero descubrir de esos diámetros cuál es el que mejor me funciona para esta cantidad de revoluciones o esta velocidad en RPMs. Estas son las cargas que vas a tener. Tenés una carga que va a estar variando, ¿verdad? Va a estar fluctuando, y otra que es una carga estática. Los roles o cojinetes van por acá. Este es el eje, el material es este. Fue tratado térmicamente de esta manera. Eso es lo que yo tengo. Ahora ve a ver de esos diámetros que yo puedo fabricar, cuáles son los que mejor me sirven. Eso, el diseño generativo ya integrado, existe ahorita en un complemento de Fusion 360, que de hecho es uno de los que vamos a probar acá en el laboratorio cuando hagamos las pruebas de esto. Em, pero hay otros donde no viene directamente integrado, pero a través, por ejemplo, de una conexión con MATLAB podemos hacerlo, o una conexión con el mismo Python, como les decía ahora. Entonces, son probillas que vamos a hacer, que vamos a probar, porque al final, como les digo, es de lo que más está de moda en ingeniería mecánica para aplicar inteligencia artificial, y de que si ya después esto se va puliendo y se va puliendo, eh, solo va a ser necesario saber cuáles son las variables que me interesan, qué quiero obtener, y la compu va a hacer el análisis mecánico. No vamos a ocupar hacerlo manualmente. Entonces, como les decía, o como siempre menciono aquí en el pregunta de inteligencia artificial, es importante no perderle, no tenerle miedo y estarla probando, estarla aprendiendo y dominarla para ver, ser de las personas que saben utilizarla, valga la redundancia, en vez de ser de las personas que dicen como que es mala o que no hay que usarla o que ojalá no nos quite trabajo o demás, porque entre más miedo le tengamos y más le huyamos, más fácil va a ser que después nos sobrepase. Ok, entonces, espero que todos tengan como una compu a mano. Voy a pasarles voy a proyectarles por acá, vamos a ver. Quiero que porfa se hagan una cuenta aquí. Bueno, antes de eso, déjenme enseñarles un sitio web donde vamos a buscar y encontrar, para cuando ustedes quieran hacer pruebas, que nos ofrece un montón de sets de datos ya curados, e inclusive nos ofrece también lo que se llama cuadernos, competencias, discusiones y cursos para toda esta nota de inteligencia artificial y de programarla como la vamos a hacer desde cero, a través de Python, eh, que se llama Kaggle. Entonces, si ponen kaggle.com, es más, vamos a ponerlo solo aquí en Google para que lo vean. Entonces les aparece esto. Es una comunidad de ciencia de datos, que al final ese es el nombre, ¿verdad? De alguien que se dedica específicamente a esta nota de generar algoritmos de aprendizaje de máquina que predigan o que nos demuestren qué tenemos de toda la información que está disponible. Entonces, yo puedo llegar y buscar del área que me interese. Por ejemplo, si ponemos ingeniería mecánica y ponemos sets de datos aquí arriba, entonces nos van a salir diferentes. Yo podría decir, bueno, tengo información o set de datos de trabajos en Francia para gente de ingeniería mecánica, predicción de salario, diagnóstico de fallas de cajas de reducción, un set de datos para una impresión 3D. Algunos de estos ya los he revisado y los he probado, algunos los vamos a usar ahorita durante estas semanas. Este particularmente no me llamó mucho la atención porque era para un tipo de impresora específico, eh, con características del el acomodo
la programación de la impresión muy específicas también. Luego tengo módulos de John de metales. Esto tal vez les suene familiar porque son, adivinen qué, son las tablas que tenemos en los libros, solo que ya convertidas a sets de datos. Eso es cosas que también mucha gente en ingeniería mecánica está haciendo. Entonces está convirtiendo, y aquí hay varios, pero hay otra gente que lo está haciendo a nivel de empresas para ya vender el set de datos como tal o vender la herramienta que les ayude a predecir tal o cual característica. Entonces agarras todos los handbook y en vez de tenerlos así, manual de libro que tengo que ir a buscar con el dedo a ver dónde está no sé, el valor que me interesa, el módulo de elasticidad, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer eso, lo tengo ya en un archivo digital y ya está acomodado como un set de datos con todas las variables bien segmentadas y puedo utilizarlo independientemente cada vez que ocupe para mis algoritmos de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, vamos a ver alguno. Veamos este de diagnóstico de falla eh, de cajas de reducción. Entonces, siempre nos va a venir una explicación del set de datos, de qué contiene, un código que son como ejemplos, ¿verdad? Estos son notebooks, que son básicamente un notebook, es lo que vamos a hacer nosotros, es como un programa, es como creo que MATLAB ahorita también ya tiene los scripts o los light scripts. Al final es básicamente lo mismo, los notebooks, solo que un notebook nos permite agregar texto y código, imágenes, hacer las gráficas ahí mismo. Vamos a ver que todo lo podemos hacer aquí mismo, no ocupamos instalar nada por el estilo. Entonces, eso es un notebook, cuando podemos tener información de texto y código al mismo tiempo, generar el código o correr el código en el momento, en el notebook como tal. Entonces, todo eso es a lo que se refiere cuando tenemos un notebook. Entonces, si leo siempre hay que leer la descripción de los sets de datos. Entonces dice aquí hay unos sets, un poco de datos en particular desarrollados para el aprendizaje de máquina en ambiente industrial. No fueron presentados en Kaggle directamente, pero está hecho por la comunidad. Y dice, aquí lo que se incluye, vamos a ver si lo puedo subir un poquito para que lo lean mejor. Aquí lo que se incluye es datos de la vibración grabados por este simulador específicamente. Entonces, es como un experimento, ¿verdad? Al final de cuentas, un set de datos. Entonces nos dicen cómo fue elaborado el experimento. Dice que se ha trabajado con 4 sensores de vibración en 4 lugares diferentes, con una variación de 0 a 90%, con 2 escenarios específicos. Una condición correcta de operación bien y otra condición con algún diente dañado o roto. Luego dice que tenemos 20 archivos en total, 10 para el caso correcto, donde todo está funcionando bien, y otros 10 para el caso roto. Cada archivo corresponde a una carga del 0 al 90% en pasos del 10%, más o menos como lo que les decía ahorita de la variación del diámetro del otro caso anterior. Entonces, acá ya están los archivos. En general, no siempre, pero en general, la gran mayoría de veces se trabajan en sets de datos de archivos CSV. CSV lo que quiere decir es valores separados por comas, eso es lo que quiere decir. Entonces esto se puede abrir en un Excel, se puede abrir con Python, se puede abrir en un archivo de texto. Por eso es muy variable como lo queramos trabajar. Tiene ya en 2 carpetas los archivos de dientes rotos a 0, 10%, 20 y así vamos hasta 90. Y lo mismo, pero para el caso ya de buen funcionamiento, desde 0, 10, 20, 30 hasta 90. Entonces tengo los diferentes archivos y esos son los que yo puedo utilizar para generar mi algoritmo. Entonces luego viene el código. Y aquí ya hay diferentes notebooks que han hecho diferentes personas usando este set de datos. Esto como tal es el set. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer un análisis. Acá, por ejemplo, hay uno de este señor Norris Raman, donde analiza a partir de Machine Learning la vibración y el funcionamiento. Entonces, yo me voy aquí. Vamos a ver. Creo que este le di un clic a donde no era. Creo que me devolví. Bueno, este también me servía. En este ya tenemos el notebook como tal, que es el código, es básicamente el mismo código que vamos a aplicar nosotros. Entonces, la ventaja de Kaggle es que todo esto está aquí accesible para que nosotros podamos encontrar información y sets de datos y que tal vez nos sirvan y entender mejor cómo se hace el análisis. Entonces, ven que él va escribiendo, explicando lo que va a hacer como comentarios, va generando el código directamente
y va haciendo los gráficos de una vez. De hecho, MATLAB tomó la idea de acá, porque al final mucho en programación se enseña de esta manera, con códigos en vivo como tal. Entonces aquí nos dice, bueno, el mínimo número de ejemplos, de muestras, todas las conversiones a minutos, y al final aquí estamos entrenando. Este no tiene datos de salida, porque en este todavía lo están puliendo, este notebook como tal. Pero ¿qué pasa si más bien agarramos este? Acá tengo los resultados. Este es el código. Y aquí tengo, por ejemplo, la información de las lecturas de los sensores, el conteo, la lectura, y veo el porcentaje más alto en el centro. Entonces yo podría analizar aquí mi campana de Gauss según los resultados. Podría decir la desviación estándar. Básicamente vean que son análisis que no son tan ajenos a lo que hemos pues venido haciendo en algunos cursos de la carrera o lo que les va a tocar hacer en algunos otros momentos. Se incluye indirectamente una parte de la estadística como tal, pero al final hay algoritmos y ya las funciones que ya lo hacen. Entonces, si bien mucho es como de generar las variables de los algoritmos o de los sets que son de entrenamiento y los sets que son de prueba, hay que separarlos, eso sí, y después básicamente usamos las funciones que ya existen, no tenemos que convertir o generar nuestro modelo desde cero, porque vamos a usar herramientas como esto, esta línea de código que básicamente nos generan o nos utilizan un diagrama de un algoritmo que ya existe. Entonces nada más tenemos que correrlo y obtener los resultados y analizar los resultados. Muchas veces eso es lo que queremos hacer. Entonces ven que aquí él de una vez ya está buscando el error de medios cuadrados, el absoluto. Entonces esto a partir de funciones que ya existen. ¿Ok? Entonces tampoco es como que tenemos que inventar desde cero y programar desde cero en las líneas toda la función, porque ya son líneas y códigos que ya existen. Entonces nada más es implementarlos correctamente. Ok, muchachos, hagamos un receso de aquí a las 3 y volvemos a las 3 por acá, igual en la conexión, para continuar. Y ahora sí, implementando esto directamente. ¿Está bien? Ah, verá, Melissa me preguntó algo, Sí, perdón, no está lo había bien. visto. Eh, Va para responderle a Melissa antes de que nos vayamos. Puso que, ¿qué pasa si tengo datos que se salen del clúster? Entonces puede que tengas más clusters. Vamos a ver, lo teníamos por aquí. Solo para aclarar esa pregunta antes de irnos al receso. Entonces, y esto en realidad es independiente del tipo de análisis que se está haciendo, si supervisado o no supervisado. Pues el caso, según lo que hemos hablado, es más posible que lo estén pensando para el no supervisado, ¿verdad? Pero puede pasar en el otro también. Entonces, lo que decís vos es que sea como un punto por ahí, otro por allá, ¿verdad? Y que ni siquiera son un tercer clúster, porque si yo tuviera otros aquí, yo podría decir un tercer clúster. Entonces tengo más información, más grupos que descubrí. Pero entonces estos son casos que usualmente decimos, ok, esos son casos muy aleatorios con los que no puedo predecir nada. Entonces, eso es lo que nunca nos deja a nosotros llegar al 100% de eficiencia, porque siempre puede pasar algo así que no vamos a poder predecir, no vamos a poder clasificar en ninguno de los clusters. Entonces, eso siempre, siempre puede ocurrir. Normalmente, lo que podríamos decirle a nuestro sistema, y ya ahí no es el algoritmo de aprendizaje de máquina, sino es al sistema como tal del PLC o de la computadora o del sistema que, por ejemplo, revisa los sensores para lo del motor que estábamos hablando ahora. Si a mí me pasara esto y tengo estos tres puntos en verde, entonces yo lo que le tendría que decir es, mira, eso puede ser un fallo del sensor, más bien. Entonces, sí hay que hacer mantenimiento, pero es muy posible que sea un fallo del sensor, porque son tres casos muy aislados, muy separados.
no hay mucho sentido con los datos anteriores de los momentos o instantes anteriores de ese día, no hay mucho sentido en ese dato. Entonces es posible que el sensor esté fallando. Entonces hay que descubrir por qué está fallando. Entonces, igual nos arroja, vean ustedes, igual nos arroja una indicación de hay que revisar el sistema porque algo está fallando. Pero a nivel de predicción, a nivel de que la inteligencia artificial nos diga esto pertenece a un grupo o el otro, no puede hacerlo. Entonces, por más que sea no supervisado o supervisado, ahí no puede clasificarlo. Pero a nosotros como ingenieros, ahí sí, nos dice, ok, eso puede ser un problema. Es mejor que vaya a revisar los sensores o que vaya a revisar el motor, si fuera el caso. No sé si ya con eso te respondo. Ok, buenísimo. Entonces, ahora sí, tomemos el receso y volvemos a las 3 como les decía, para ya continuar con la parte. Ahí sí vamos a ya hacer la sesión y comenzar a hacer los primeros codiguillos de Python. Entonces, para que después nada más tengan la compu a mano y retomamos ahorita. Pura vida.